compañera Nora me pidió el favor de apoyarlas en este proceso de transmisión. En este momento pues ellas no saben cómo colocar el sonido, sin embargo esperamos que con señales y demás nos podamos entender porque es un placer tenerte acá. Te comentamos que tenemos varios estudiantes dentro de, gracias por confirmar, dentro de la universidad están en su clase y otros que están conectándose que como Viviana y otros y otros usuarios que hay allí, también puedes interactuar. Entonces estoy acá como ayudando, pues como en apoyo más fácil de todo este proceso, pero la profe Nora, ahora sí, Genial. chicos. Creo que por allá, o será que Laura Caterina está en clase y se conectó. Yo creo que fue así. Hola, gracias Laura. Muchas gracias. Muy bien. Hola Nora. Si hay doble sonido, o sea que sí funciona el sonido allá. Hay que seguro revisar cómo es que se produce. De todas maneras lo es, este es tu espacio y ellos, si tienes alguna duda, inquietud o pregunta, le vamos a pedir el favor a Laura o a Viviana, que de pronto si está en clase, nos permiten otra vez el celular para que puedan hacer sus inquietudes. Un abrazo, que les vaya muy bien. Gracias, María, por tu apoyo. Lo que no sé, ¿se oye? Laurita, apaga porfa el micrófono, eso, gracias. Vale. Entonces, ¿empezamos? ¿O esperamos a Nora? Nora, No, ¿empezamos? ya, Sí, empieza empezamos. tranquila. Vale, voy a probar, a ver cómo pasar la... Es que no puedo pasar la diapositiva. A ver, un momentito. Que no podemos pasar... Ah, vale, ok. Vale, ya. Sí. ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Me escuchan bien, no? Okay. Yo creo que tienen que alzar la mano cuando hay una pregunta, por favor. Si vale. Lourdes les está diciendo, ¿se escuchamos bien? Ustedes alzan la mano, como que ella sepa que eso, gracias, muy bien. Vale, Muchas genial. gracias. Es que al poner la pantalla compartida no os veo, entonces voy a hablar. Si alguien no me escucha, que me lo escriba por el chat o que me diga algo y así yo me entero, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la prevención del abuso sexual en la infancia, porque este es un tema que nos preocupa a todos y del que tenemos mucho de qué decir, ¿vale? Yo soy sexóloga, soy maestra, soy psicopedagoga, soy especialista en trastornos del neurodesarrollo y trabajo con la población infantil, sobre todo con aquellos que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad social. También trabajo en la Universidad de Valencia, en una sección de la Universidad de Valencia que se conoce como la NAU-GRAN. En esta sección lo que hacen los alumnos, llegan a la universidad y son alumnos mayores de 55 años pues que se están formando. Entonces yo imparto asignaturas de educación emocional y también de psicología de la personalidad. Bueno, en relación a este tema de la prevención del abuso sexual en la infancia, hay que decir que mantener el silencio sobre este tema contribuye sobre todo a proteger a todos aquellos que abusan de los niños. Vamos a ver qué es la violencia sexual. Para empezar a hablar de esto tenemos que ser conscientes que la violencia sexual es un problema y es un problema muy serio que menosprecia los derechos humanos, como podéis ver en la pantalla. ¿Por qué? Porque es un problema de salud que tiene un gran impacto, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico para todos aquellos niños y aquellas niñas o aquellos adolescentes que la sufren. Por lo tanto, es un problema que afecta a la salud mental de las víctimas. Porque produce un evento traumático, es decir, toda violencia sexual, y luego veremos la diferencia entre violencia sexual, entre abuso sexual, etcétera, deja una herida, deja una huella en la memoria de la víctima. Como problema de salud, ya como os comentaba anteriormente, no solamente afecta al cuerpo de la víctima, al cuerpo físico, sino también a su salud mental.
Hay varios tipos de violencia sexual, entre ellos los más comunes y de los que más se habla y que muchas veces las personas se confunden porque no saben diferenciarlo muy bien, están el abuso sexual y la violación sexual. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de violencia sexual. El abuso sexual se refiere sobre todo a los besos, a las caricias, a los tocamientos del cuerpo con intenciones sexuales. También puede haber penetración, pero en el abuso sexual se supone que no hay una intimidación, es decir, que no hay un forcejeo con la víctima, sino que se da por diferentes circunstancias. Y luego veremos qué tipos de abusos sexuales nos encontramos. Sin embargo, en la violación sexual, la víctima sí que es sometida contra su voluntad. Veremos que luego en el abuso sexual muchas veces puede haber consentimiento de la víctima, pero la víctima es un menor y por lo tanto se consideraría abuso sexual. Es decir, imaginar una persona que tenga 30 años, que tenga relaciones con un menor de 15, de 17 años, eso se puede considerar abuso sexual, aunque esté consentido por parte de la víctima. Sin embargo, en la violación sexual, que es algo más duro, la víctima es sometida en contra de su voluntad y casi siempre en la violación sexual hay penetración, ya sea una penetración del pene en la vagina, en el ano o en la boca. Pero tanto el abuso sexual como la violencia sexual pueden darse por tiempo prolongado o pueden darse como un hecho aislado y puntual. A veces incluso los abusos sexuales duran mucho tiempo, incluso a veces duran años. Luego os contaré ejemplos de menores con los que he trabajado que han sido abusados sexualmente. Todo esto, tanto el abuso sexual como la violencia sexual, forma parte de lo que es el maltrato infantil. Es decir, como maltrato infantil tenemos que entender todas aquellas acciones que, bien sea por acción, por omisión o por trato negligente, privan al niño de sus derechos y privan al niño también de su bienestar. Y amenazan e interfieren, ordenando tanto su desarrollo físico como psíquico, psicológico o social. Es decir, el maltrato muchas veces veremos que no es un hecho aislado, sino que viene determinado también por la interacción de múltiples factores. Y luego veremos cómo la familia, el contexto social, la parte económica en la que viven, está todo muy relacionado. Por lo tanto, en muchos casos, esta interacción va a dar lugar a tipos de maltrato, a más de un tipo de maltrato, porque el maltrato puede ser físico, puede ser sexual, puede ser psicológico, pueden haber diferentes tipos de maltrato, y el abuso sexual infantil no es un tipo de maltrato aislado, sino que está ligado con todos los tipos de maltrato infantiles que nos vamos a encontrar. Volvemos otra vez al abuso sexual para que nos quede claro la definición de abuso sexual y vemos que en el abuso sexual hay contacto e interacción entre un niño y un adulto cuando el adulto, que es el agresor, usa al niño o a la niña para estimularse sexualmente, él o ella o otra persona. Por tanto, el abuso sexual, fijaros que, sobre todo aquí en España, el abuso sexual también puede ser cometido por una persona que sea menor, es decir, por un menor de 18 años, cuando este menor sea significativamente mayor que el niño al que está abusando, es decir, que la víctima. Por ejemplo, podemos encontrarnos un niño de 17 años, que sigue siendo un menor porque no ha alcanzado la mayoría de edad, que esté abusando sexualmente de otro de 5. Y eso se consideraría un abuso sexual también, aunque el agresor sea un menor de edad. ¿Ok? También tenemos abusos sexuales que se cometen en muchas ocasiones sin tocar el cuerpo del niño y la niña. Por ejemplo, cuando una persona le habla a un niño sobre el sexo o le enseña fotos y dibujos para impresionarlo, para excitarlo o para familiarizarlo con el sexo. Tomar fotografías sexuales de un niño, la pornografía infantil, con o sin su voluntad, porque es un menor y aunque el niño diera expresamente su voluntad, no nos podemos olvidar que es un menor y por tanto, aunque expresamente el niño dijera no me importa que me hagas una foto, también sería un abuso sexual, porque esta criatura es un menor de edad. Obligar a un niño o a una niña a ver pornografía, hacer que un niño o una niña vea o escuche a otras personas mientras tienen relaciones sexuales, todo eso también formaría parte de lo que es un abuso sexual. Besar, abrazar a un niño de una forma sexualizada, tocar o besar pechos, nalgas, órganos genitales de una niña o de un niño, hacer que un niño o una niña toque órganos genitales de un adulto o de otro niño, o incluso hacer que un niño o una niña
mantenga relaciones de sexo oral. La diferencia, esto nos tiene que quedar claro para diferenciar qué es el abuso sexual de la agresión sexual, del exhibicionismo y de la explotación sexual infantil. Por lo tanto, el abuso sexual, vuelvo a repetir, es cualquier forma de interacción con acceso carnal o sin este, con contacto o sin contacto físico, pero siempre sin violencia, siempre sin intimidación, pero también siempre sin consentimiento. Mientras que en la agresión sexual es cualquier forma de contacto físico con acceso carnal o sin este, pero siempre con violencia o con intimidación y sin consentimiento. Y el exhibicionismo se da siempre sin contacto físico y sin consentimiento, y la explotación sexual infantil, el abusador en este caso, va a perseguir un beneficio económico. Es decir, estaríamos hablando de prostitución, de pornografía infantil, de tráfico sexual infantil o de turismo sexual infantil. Muchos de estos casos se solapan, es decir, son comórbidos. Puede haber explotación sexual infantil y abuso sexual, puede haber explotación sexual infantil y violación sexual, puede haber explotación sexual infantil y agresión sexual, etc. O sea, que no se dan de forma aislada, sino que muchos de ellos muchas veces se solapan unos con otros. Es decir, se producen a la vez, se dan unos y otros de manera conjunta. La violación sexual sí que es una forma ya de agresión sexual, y en la violación sexual sí que hay relaciones sexuales con penetración, siempre con penetración. Por lo tanto, y eso es muy importante porque en casos en los que hay una agresión sexual, un abuso sexual o una violación sexual, cuando llega la policía o cuando llegan las autoridades a determinar o a ver el caso, muchas veces preguntan, ¿ha habido penetración? Porque en el momento hay penetración, ya sea oral, vaginal o anal, ya no se considera abuso, sino se considera violación. ¿Ok? Por lo tanto, las leyes van a establecer que aunque un adolescente dé su consentimiento a una persona adulta para tener una relación sexual, eso se considera un acto de violación sexual infantil. Al menos así es aquí en Europa y ojalá pues en todo el mundo pudiera ser así. Pero siempre, aunque un menor de edad dé su consentimiento, si hay una penetración hacia un menor de edad, se va a considerar una violación sexual. Y luego obligar a un niño o a una niña a la explotación sexual comercial, es decir, cobrar por tener relaciones sexuales, aquí en Europa también está penalizado, muy penalizado. Seguimos con los tipos de violadores sexuales y cómo identificarlos. Fijaros que dentro de los violadores sexuales hay diferentes tipos. Tenemos uno que es un poco menos agresivo y otro que sería un poco más agresivo. El abusador o el violador de niños normalmente viene de un hogar desestructurado, de un hogar desintegrado, donde ya esta persona ha sufrido malos tratos físicos en su infancia o incluso han terminado abusando de él. Pero no siempre es así, quiero decir. Veremos cómo, no sé si conocéis un libro que se llama Los patitos feos, de un autor que se llama Boris Cyrulnik. En este libro este autor cuenta su experiencia de vida y él es el que acuña el término de resiliencia. Y en este libro él cuenta cómo sus papás fueron asesinados en uno de los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, y este niño se quedó solo, sin papá, se quedó huérfano y tuvo que ir vagando de orfanato en orfanato. En todos los orfanatos donde él estaba abusaron de él, o en la mayor parte de ellos abusaron de él de manera sexual, abusaron sexualmente de él, hubo violación sexual, y él cuenta que a pesar de haber sufrido todo esto, él no fue de mayor una persona, un violador sexual, sino todo lo contrario, se convirtió en psiquiatra y escribió el libro de Los patitos feos, donde narra su historia y acuñó el término de la resiliencia. La resiliencia como la resistencia que ofrece un cuerpo a la rotura, es decir, la resiliencia como la forma de asumir con flexibilidad las situaciones límites y sobreponernos a ellas. Pero vamos a ver cómo en muchas ocasiones sí que es verdad que los abusadores o los violadores de niños provienen de estos tipos de hogares desestructurados, violentos, que ya comienzan en su más tierna infancia recibiendo maltrato físico y que después ellos terminan abusando también de otras personas. Pero a veces estos agresores puede que sean personas con una apariencia totalmente normal, incluso que a veces
puedan asumir el rol, como os pongo aquí en el PowerPoint, de una figura protectora, de una figura cariñosa o de una figura muy valorada y rodeada de niños. La mayoría de ellos, la mayoría de estas personas abusadoras y violadores sexuales, son personas que, valiéndose de esa cercanía, valiéndose de esa confianza y sobre todo de esa autoridad moral sobre el niño o la niña, la inducen o lo inducen normalmente con engaño a realizar o dejarse realizar actividades dirigidas hacia la propia satisfacción sexual del abusador. Ellos además saben elegir muy bien a su víctima, valiéndose de esa figura de autoridad que tienen, de la confianza previa que estos niños y estas niñas han depositado en él y de esa indefensión para ambos, para los niños y para las niñas. Este tipo de abusador se le conoce como el abusador reservado. Es una persona que aparentemente parece decente, parece buena persona y toma a la víctima como una pareja. No le hace daño físico, porque esta persona en realidad lo que tiene es una sexualidad reprimida y no va a escoger a cualquiera, va a escoger a una víctima del tipo reservado, amable, una víctima que muestre una dependencia afectiva tanto del abusador durante tanto tiempo como de cualquier persona, ¿vale? Y la induce a confusión, porque la trata de manera amable, aunque abusa de ella, y además hace que esta persona, que esta víctima, sienta culpa, porque como víctima esta persona cree que provoca esas condiciones para que ocurra ese hecho violento. Tenemos además que ser conscientes que en lo que es la más tierna infancia se establece lo que es el apego. El apego es el vínculo afectivo que todos los niños o todas las niñas generan con la persona cuidadora. El apego lo estudió mucho un autor que se llama John Bowlby y también lo estudió mucho una autora que se llama Mary Ainsworth. Ellos hablaron de 4 tipos de apego, hablaron del apego seguro, del apego ansioso o ambivalente, del apego evitativo y del apego desorganizado. Así como nos relacionamos que hará que tengamos un tipo de apego u otro tipo de apego. El mejor de todos los apegos, por supuesto, es el apego seguro, que es un apego sano. Este nos hará que después, cuando tengamos pareja, cuando tengamos una relación afectiva con una persona, no seamos personas dependientes. Pero también está el apego ansioso o ambivalente, en el que la persona, cuando sea adulta, va a mostrar un temor al abandono, va a mostrar una dependencia emocional, y esas justamente son las víctimas de estos abusadores reservados. Es un vínculo que se establece en la infancia en el que el menor no confía en sus cuidadores y se siente inseguro. Por lo tanto, cuando se hace adulto, tiende a tener una tendencia hacia esa dependencia emocional. En el apego evitativo vemos, por ejemplo, a un niño que sufre apego evitativo, podemos ver cómo este niño no puede contar con sus progenitores y eso le provoca sufrimiento. Por lo tanto, suelen ser niños que no lloran cuando sus padres los dejan, evitan los contactos, son niños como que están muy aislados y de mayores, cuando son mayores y encuentran una pareja, les cuesta mucho porque tienden a evitar el compromiso, tienden a evitar las relaciones. Y luego tenemos el apego desorganizado, que es una mezcla entre el apego ansioso ambivalente y el apego evitativo. En el apego desorganizado nos podemos encontrar con niños que tienden a ser como muy destructivos, que tienen una mala gestión emocional y que parece que rechazan las relaciones, pero en realidad las relaciones son su mayor anhelo. Por lo tanto, estos abusadores, los abusadores reservados, van a buscar víctimas dependientes. Mientras que el abusador agresivo sí que es un abusador ya de tipo violento, que va a lastimar físicamente y psicológicamente a su víctima. Para este tipo de abusador, todo niño, toda niña o todo adolescente puede ser su presa, puede ser su objeto de satisfacción y también su objeto de satisfacción para sus apetitos sexuales, para saciar sus apetitos sexuales. Y a continuación vamos a ver una serie de mitos sobre el abuso sexual. Fijaros que hay mucha gente que dice el abuso sexual en la infancia es un hecho que pasa pocas veces, es un hecho infrecuente y en realidad no lo es. La realidad es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determina que 1 de cada 5 mujeres ha sufrido un abuso sexual y 1 de cada 13 hombres adultos también lo declararon. Por lo tanto, vemos que en esta estadística es más probable que sufran ese abuso sexual las mujeres, las niñas, que los niños.
pero no es nada infrecuente, es decir, es muy frecuente tanto en niños como en niñas ser víctimas de un abuso sexual en la infancia. También hay gente que nos dice, el niño o la niña es tan pequeño que no se acordará de esto cuando sea mayor. Eso tampoco es cierto. Cualquier abuso sexual, cualquier tipo de violación sexual va a dejar en el niño o en la niña una huella emocional. Y sí que es cierto que la gravedad de esa huella emocional que deje va a depender de esa intensidad y de esa frecuencia con la que estos niños y estas niñas han sido abusados, han sido maltratados. Pero por supuesto que aunque ocurra una única vez en la vida de un niño, va a dejar una huella emocional para toda su vida. Los niños y las niñas, hay gente que dice, es que se lo inventan, se inventan historias de abuso. Eso tampoco es cierto. Los niños y las niñas generalmente son sinceros, son inocentes y además ellos desconocen los detalles de las relaciones sexuales adultas, con lo cual es muy improbable que ellos se inventen algo que no han tenido nunca experiencia, no han podido conocer. Es decir, es mentira, ellos no se inventan las historias de abuso. Cuando un niño te dice, me está pasando esto, créelo, porque ahí hay mucho de verdad. Y luego también nos dicen, los niños y las niñas que han sufrido abusos sexuales son agresores sexuales en su vida adulta. Pues bueno, depende. Es cierto que la mayoría de abusadores sexuales y de violadores sexuales, muchos han sido abusados sexualmente en su infancia, muchos provienen de hogares desestructurados, como hemos comentado anteriormente, pero no siempre que haya un menor que haya sido abusado sexualmente o violado sexualmente, no siempre se va a convertir en un violador o en un abusador, porque existe ese término que hablábamos anteriormente de resiliencia, es decir, de salir adelante a pesar del dolor y no hacerle daño a nadie o no pagar con nadie ese daño que te han hecho a ti. A continuación vamos a ver los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que nos van a hacer a nosotros como maestros, como maestras, cuando estemos en el aula, darnos cuenta de que hay un niño en el que tenemos que estar atentos porque es posible que esté sufriendo algún tipo de abuso o algún tipo de violencia sexual? Fijaros además que el maestro o la maestra es una figura muy importante en la vida de los niños y sobre todo es muy importante también a la hora de detectar y prevenir estos abusos sexuales. Por varios motivos. El primero de ellos porque es un agente socioeducativo que pasa mucho tiempo con los niños y que tiene una relación directa con los niños. Es decir, que los niños confían en su maestro y confían en su maestra y que le pueden contar cosas. Y además los niños pasan muchas horas en la escuela. Por lo tanto, es un momento idóneo para crear ese clima de confianza con los niños y que los niños nos puedan contar. Y además, como maestros, nosotros tenemos conocimiento también de su desarrollo, de cómo le va al niño, cómo es su familia, en qué ambiente vive, dónde se mueve, en qué trabaja su papá, en qué trabaja su mamá, y todo esto nos va a dar pistas y nos va a dar esos indicadores en los que podemos estar pendientes de si este niño tenemos que vigilarlo más de cerca o dar parte a los servicios sociales porque está sufriendo un abuso sexual. Vamos a ver cuáles son los indicadores. Tenéis que tener especial cuidado si veis que llega algún niño a clase, algún niño infantil y tiene dificultad para andar o dificultad para sentarse. Esto es un problema grave. No quiere decir que... Bueno, es el papá que no le hace compromiso y lo hace. No, y le tiene que recordar. Cuando se lo ponga a firmar, se le dice, papá, acuérdese que usted tiene este compromiso desde el principio de año. ¿Me escucháis bien? Papá, por ejemplo, este papá se puede replicar. Chicas, ¿me escucháis bien? Es que no os veo. Estamos en septiembre. Pero es que ella lo revisaron. Hay un micrófono abierto. Ok. ¿Pero me escucháis bien? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Vale, pues continúo. Vamos a ver los indicadores que nos dicen lo que os comentaba, que hay un niño o una niña que puede ser víctima de ese abuso sexual o de esa violencia sexual. Si hay un niño que tiene dificultad para andar o sentarse, cuidado con esto, porque no quiere decir que siempre que veamos uno de estos indicadores quiere decir que un niño esté sufriendo violencia sexual o abuso sexual. Pero sí que tenemos que estar atentos a todos ellos, ¿vale? No siempre que un niño tenga dificultad para andar o dificultad para sentarse va a ser que es víctima de un abuso sexual, pero si la tiene y además coincide con otros factores, hay que tener cuidado, ¿vale? No, la pobre Juli no fue. Ay, es que se oye...
¿Algún micrófono que se ha quedado Por favor, abierto? ¿pueden apagar los micrófonos? Ok. Gracias. Que es que no sé si me hacen preguntas o es que hay un micrófono abierto. Vale, si tienen lesiones o magulladuras en los órganos sexuales. Es verdad que nosotros no vamos a ver los órganos sexuales de los niños, pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en España, la educación infantil vale, los niños con 3 años ya van a la escuela. Con 3 añitos son muy chiquitines, entonces cuando van al baño van todos juntos y va la profesora con ellos a ayudarles, pues que me tengo que bajar el pantalón, que me tengo que subir el pantalón. Entonces sí que es cierto que los profesores pues pueden ver algo, ver alguna lesión, alguna magulladura, de que esté sufriendo malos tratos, etc. Igual usted sabe que la aplicación del flúor es cada 6 meses. Hasta mayor de 3 años. Fijaros, A todos. ¿sigue un micro abierto? Sigue un micro abierto. Mayores de 3 años es el tamizaje visual. Pero teniendo la Viviana tiene el micrófono prendido. Pero no después de los 2 años. A todos. A ver, ¿sigo? Vale, fijaros que un niño que sufra enuresis o encopresis, es decir, un niño que se haga pipi encima o que se haga caca. Sobre todo cuando este niño ya retenía esfínteres, es decir, un niño que ya no usa pañal y que ya va al baño y que ya va por sí mismo al baño y vuelve los de 2 años van cada 6 meses a crecimiento y desarrollo. Es que, Viviana, te escuchamos. No tengo claro. Viviana. Viviana. La agudeza visual es de a partir de los 3 años. A ver, bueno. Si vemos que tiene una regresión conductual, es decir, un niño que ya hacía pipi, que mantenía los esfínteres, que ya iba al baño y de repente se hace pipi encima o se hace caca encima, hay que tener mucho cuidado también con eso. Si vemos que tiene dolencias, si vemos que tiene conductas sexualizadas inapropiadas para su edad, es decir, que el niño muestre conductas sexualizadas, es decir, que quiera pues enseñar sus órganos genitales, que quiera acercarse a alguna niña con alguna intención, es porque posiblemente está siendo víctima de esos abusos sexuales o está viendo algo en su casa o está presenciando cómo sus papás mantienen relaciones sexuales, etc. Entonces también tenemos que estar atentos, ¿vale? A ver, esperar porque no puedo ahora pasar la pantalla. Ahí, ahora. Si vemos, a ver, aquí, si vemos que el niño no quiere volver a casa, eso también es un factor de riesgo. Mirad, yo trabajo también en una ONG, en una organización no gubernamental, trabajo con menores y tengo un niño que no quería irse a su casa. Yo me di cuenta enseguida que este niño no quería irse a su casa porque había algún problema en su casa. El problema era que el papá era alcohólico y que además era un maltratador, pegaba a su mamá y el niño era testigo presencial de todos estos hechos. Por lo tanto, el niño no quería irse a su casa y cada vez que venía su papá a recogerlo no quería irse a su casa. Afortunadamente, dimos parte a servicios sociales, hubo una investigación, el papá por unos malos tratos físicos que hizo hacia la mamá está en la cárcel, porque además fueron malos tratos físicos con un cuchillo y le cortó, hizo sangre a la mamá. El niño estaba presenciando todo esto, el papá está en la cárcel y la mamá y el niño están en un centro protegido. Pero esto ocurrió porque estos indicadores que os estoy contando los teníamos muy presentes y nos dimos cuenta de que el niño no quería irse a su casa y que ahí pasaba algo. Y enseguida, averiguando, nos dimos cuenta de lo que había detrás, ¿no? Si vemos que un niño tiene una sintomatología depresiva, es decir, los niños generalmente no se deprimen, los niños generalmente están alegres. Si vemos a un niño triste, esto nos llama la atención. Entonces, esa sintomatología depresiva, ¿a qué puede ser debida? Puede ser debida a muchas cosas, pero una de las causas también puede ser ese abuso sexual, esa violencia sexual. Las regresiones conductuales, que es lo que os comentaba anteriormente, si un niño ya retiene esfínteres y de repente empieza a hacerse pipí o de repente empieza a hacer caca, algo también está pasando. Si el niño lo cuenta directamente, puede ser que el niño venga y nos diga: mi papá está haciendo esto conmigo o mi mamá está haciendo esto conmigo, y entonces te lo cuenta directamente. O que haya, por ejemplo, un mutismo selectivo. El mutismo selectivo además también es muy llamativo porque el mutismo selectivo es una conducta en la que el niño que habla con normalidad deja de hablar, es como que se calla.
y solamente habla con aquella persona con la que tiene mucha confianza, pero en general no habla con el resto de personas. Y eso también os lo cuento porque yo tuve una niña 6 añitos aproximadamente y esta niña tenía un mutismo selectivo. Entonces, esta niña ocurría que, a ver, sí que me escucháis, ¿verdad? Me dice que mi conexión falla, sí, ¿no? Bueno, esta niña ocurría que no hablaba y nosotros en el centro donde estamos les damos de merendar a los niños y les dábamos de merendar un yogur. Entonces a mí me llamaba la atención que cuando yo le daba a esta niña de merendar, la niña cogía la cuchara del yogur y cuando se le acercaba a la boca, en vez de tragar, chupaba. No tragaba, tenía como una deglución atípica, había algo extraño en esa niña. Y la niña no hablaba tampoco, no hablaba. Desde el cole me llamaron y me dijeron sus maestras, Loles, es que la niña no habla, algo está pasando, intenta averiguar qué ocurre. Entonces, bueno, me llamó la atención eso. Y hablando con la directora de la ONG, la directora que también era psicopedagoga, me dijo, Loles, ponla a dibujar a ver qué es lo que te dice esta niña con el dibujo, a ver si esta niña está triste, a ver si esta niña elige el color negro para dibujar, a ver qué le ocurre. Esta niña no elegía el color negro y a mí me llamaba la atención profundamente porque esta niña siempre pintaba sus dibujos de color verde. Y me llamaba mucho la atención que pintara todo de color verde. Hablé también con la pediatra, con la médica que la trataba, y yo tenía la sospecha de que esta niña estaba siendo abusada sexualmente, pero no sabía por quién. Porque la forma, esa devolución atípica, esa forma de no tragar y de chupar, esa forma de pintar. Y bueno, al final, las personas que somos maestras, somos maestros de corazón, al final desarrollamos como un don, una evidencia, unos poderes psíquicos, no sé. Yo estaba en mi casa y estaba viendo los dibujos de esta niña y todos los dibujos verdes, y la niña tenía un hermano mayor. Y yo le pregunté al hermano mayor un día, ¿en tu casa hay algún lugar de tu casa que esté pintado de color verde, que las paredes estén pintadas de color verde? Y entonces el niño me dijo, ¿y tú cómo lo sabes? En mi casa, el salón de mi casa está pintado de color verde. Bueno, pues vimos todos estos indicadores y nos dimos cuenta al final de que la niña, porque la niña empezó a tener confianza conmigo, empezó a hablarme poquito al principio, luego un poquito más, y la niña estaba siendo abusada sexualmente por su papá en el salón de su casa, mirando hacia una pared que era de color verde, y el papá le hacía mantener relaciones sexuales de manera oral. Es decir, hacía que la niña mantuviese felaciones con su papá y además le decía, te callas porque esto es un secreto que tú no puedes contar. Y por eso la niña presentaba un mutismo selectivo. Es decir, que nosotros somos el elemento clave para poder determinar y para poder ver con todos estos indicadores si hay algún niño que está sufriendo algún tipo de violencia sexual y no callarnos y dar parte y ser la voz de aquellos que no tienen voz, porque estas criaturas no pueden defenderse y porque es nuestro deber como educadores, como maestros y como personal de cambio social el ser voz de aquellos que no tienen voz, el ponerles voz a ellos y poderles ayudar. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que estas situaciones ocurran. Fijaros que ya hemos estado hablando un poco de todos estos factores de riesgo. Entre ellos están las condiciones familiares, las condiciones sociales, las condiciones económicas en las que va a vivir ese menor y que pueden ser aquellas que presentan mayor incidencia, todas estas condiciones van a ser el detonante de que haya mayor incidencia de un abuso sexual. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los más relevantes. Pues que haya una discapacidad psíquica grave en alguno de los progenitores, que haya un consumo excesivo de alcohol o de otros estupefacientes, de algún tipo de droga, en al menos uno de los progenitores, que haya una historia de maltrato previo también en al menos de uno de los progenitores, que haya un aislamiento social de la familia, que haya una ruptura familiar, que exista pobreza, que exista desocupación, que los papás y las mamás no tengan trabajo, que no tengan para comer, que además haya un castigo físico impuesto en esa familia, es decir, que al niño se le trate mediante el castigo físico, se le pegue, que haya una discapacidad física o psíquica en el niño, es decir, niños con una parálisis cerebral, niños síndrome de Down, etcétera, y que puedan abusar de ellos porque estos niños no van a poder hablarlo, no van a poder comunicarlo, no se van a poder expresar.
que hayan problemas de conducta en alguno de los progenitores también, y que haya una falta de vinculación afectiva, y aquí vuelvo a hacer especial hincapié en la importancia de generar apego seguro en la infancia. Esto luego lo veremos también en las conclusiones, pero eso es muy importante, la vinculación afectiva y el diálogo, para que los niños puedan expresarse, puedan abrirse y nos puedan contar. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas de las que hablábamos que va a generar ese abuso sexual? Pues podemos ver que el niño que ha presentado un abuso sexual va a tener insomnio, va a tener pesadillas, va a tener terrores nocturnos, va a tener miedo a los hombres o a las mujeres, es decir, aquella figura por la que él haya sido abusado o violado sexualmente. Si ha sido un hombre, le tendrá miedo a los hombres; si ha sido una mujer, le tendrá miedo a las mujeres. Pueden ser personas que en su edad adulta, si han sido violados sexualmente cuando eran niños, presenten celos enfermizos hacia su pareja. Pueden ser personas que en su edad adulta, si han sido violados o abusados, presenten desconfianza en las personas. Y además pueden ser personas que tiendan a ser evitativos, que tiendan a aislarse y que tiendan a rechazar a otras personas también. Además, son personas que también en su edad adulta tienden a estar como muy desorientados en el tiempo y en el espacio. Puede ser que ese abuso sexual o esa violación sexual en la infancia haga que estos niños, cuando crezcan, se encaminen hacia el mundo de la prostitución, hacia el alcoholismo o hacia la drogadicción, como formas de un suicidio silencioso, digo yo aquí, hasta llegar al suicidio repentino. ¿Por qué? Porque fijaros que Freud nos hablaba de que la vida era como un equilibrio de fuerzas, era un equilibrio de fuerzas entre el eros, que era el impulso de vida, y el tánatos, que era el impulso de muerte. Cuando una persona bebe, cuando una persona es alcohólica, cuando una persona se droga, cuando una persona pone el coche a 200 kilómetros por hora, cuando una persona se fuma 2 paquetes de cigarrillos al día, es una persona que está más cerca del impulso de muerte que del impulso de vida. Es decir, lo que está haciendo es una forma de suicidio silencioso, una tendencia hacia ese impulso de muerte. Puede ser que sean personas que en su edad adulta presenten una confusión en su identidad sexual, principalmente si estos niños son hombres, o sea, es decir, eso se da más en el sexo masculino que en el femenino, es decir, un niño que no sabe si le gustan los hombres o las mujeres, si es transexual, si es de género fluido, si se siente más hombre o más mujer, una confusión en esa identidad sexual. Y además son personas que de adultas suelen tener un fuerte sentimiento de vergüenza, de culpa, ven el sexo como algo sucio, no disfrutan de las relaciones sexuales, tienen problemas con su pareja, tienen problemas de dependencia emocional, etc. ¿Cómo podemos nosotros proteger a la infancia de estos abusos sexuales? Mirad, nosotros debemos de ayudar a los niños y a las niñas a reconocer las diferentes formas de violencia sexual y a motivarlos a que comuniquen aquello que ven y aquello que sienten. Es muy importante hablar de educación sexual y de educación emocional. Yo me canso de repetirlo, pero desde que son pequeños. O sea, ellos tienen que conocer qué es lo que ocurre, qué es lo que les puede ocurrir, qué es lo que está bien, qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, y hablar con naturalidad, porque a fin de cuentas somos seres sexuados, somos seres en relación, y la sexología trabaja muchos aspectos. La sexología bebe de muchas fuentes. Es una disciplina que bebe de la biología, que bebe de la psicología, que bebe de la sociología, que bebe de la educación, de la medicina, etc. Por lo tanto, somos seres holísticos, somos seres que tenemos que tener un desarrollo integral, y en ese desarrollo integral debemos de conocer qué es la educación sexual y cómo prevenir el abuso sexual, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. También es muy importante crear ese clima de confianza y de apertura para que el niño nos cuente lo que le preocupa, nos cuente lo que le ocurre, nos cuente lo que le extraña, porque él no va a saber si eso es correcto o incorrecto, si eso está bien o está mal, si se lo ha dicho su papá o se lo ha dicho un tío, porque muchos de los abusos sexuales y muchas de las violaciones sexuales ocurren a veces incluso en la propia familia, o ocurren a veces incluso por un vecino, por un allegado, por alguien del barrio. Entonces, ese niño tiene que tener confianza con nosotros para contarnos qué es eso que le extraña, por qué ocurre eso, por qué su vecino le ha dicho que haga esto, que le toque aquí, que le toque allá, que haga estas ciertas cosas. Tenemos que generar ese clima. Y luego además es muy importante generar una labor conjunta entre la familia y el profesorado, porque la escuela tiene que estar informada
y el niño tiene que estar protegido, la familia también tiene que estar informada. Es decir, si nosotros como docentes detectamos algo, debemos de comunicarlo a la familia, debemos de comunicarlo a la madre, al padre, debemos de comunicarlo a los servicios sociales, debemos en primer lugar hablar con la mamá y preguntarle qué ocurre. Si la mamá nos dice algo, hay que ayudar a esa mamá, porque a lo mejor la mamá no se atreve, pero hay que ayudar a esa mamá a que dé el paso y acuda a los servicios sociales para que le puedan ayudar, para que puedan entre todos tejer una telaraña donde esa mamá y ese niño puedan saltar y puedan estar protegidos y que no estén sufriendo esos abusos sexuales o esa violación. ¿Cuáles son las estrategias básicas para prevenir el abuso sexual? La primera de ellas es fomentar la autoestima, es decir, la autoestima es cuánto nos queremos, cómo de bien nos queremos, pero además la autoestima es algo que se genera en la primera infancia. Así como nuestros padres nos quisieron a nosotros, así es como nosotros nos queremos a nosotros. Si nuestros papás no nos supieron querer bien, nuestra autoestima puede verse perjudicada. Pero la autoestima también es algo que fluctúa, es decir, no es solamente si mis papás no me quisieron voy a tener una mala autoestima, sino que si mis papás no me quisieron, mi autoestima puede que sea bajita, pero yo puedo subir esa autoestima a través de mi autoconcepto y a través de mi autoimagen. Respetar las diferencias, es decir, la igualdad de género, la coeducación, el propio cuerpo y el cuerpo ajeno. Es decir, debemos de enseñar respeto a los niños y debemos de decirles que igual que ellos no pueden tocar a nadie sin el consentimiento de esa persona, ellos tampoco pueden ser tocados sin el consentimiento de ninguna persona. Hay que velar por el interés superior de todo niño y de toda niña y hay que establecer relaciones igualitarias y de confianza para que ellos no nos vean como un ser superior en una jerarquía, sino que ellos nos vean como uno más, como una persona de confianza, como alguien con quien pueden contar, como alguien a quien le pueden contar lo que les está ocurriendo. Esa apertura, ese espacio de diálogo es fundamental en la infancia, hablar de estos temas con total naturalidad para generar ese clima de confianza y sobre todo partir de la no violencia, es decir, los niños no aprenden lo que les decimos, nos aprenden a nosotros, somos modelo y ejemplo de lo que estamos predicando a nuestros alumnos. Si nosotros les decimos que te calles y se lo decimos gritando, no les estamos enseñando a no gritar, todo lo contrario, no les estamos enseñando a callar, todo lo contrario, o sea, les tenemos que decir, por favor, ¿puedes guardar silencio? Y de esa forma seremos modelo y ejemplo. No, hay que predicar con el ejemplo. Yo esto también me canso de decírselo a los maestros. Tenemos que ser modelo, tenemos que ser ejemplo de esas relaciones que ellos van a constituir el día de mañana, esas relaciones personales, sociales e incluso institucionales. El reconocimiento, la aceptación, los sentimientos, la afectividad, es muy importante trabajar la educación emocional. Somos seres emocionales, somos seres relacionales, el trato con los otros. Tenemos que aprender a saber qué sentimos, cómo lo sentimos, en qué parte del cuerpo lo estamos sintiendo, por qué cuando tengo rabia o cuando tengo enfado aprieto los puños, aprieto los dientes, porque mucha gente también cuando es mayor me dice, es que yo por la noche aprieto los dientes, es que me tengo que poner una férula para dormir porque aprieto los dientes. Entonces yo le digo, ¿estás enfadado? Estás enfadado porque el enfado, porque la ira nos hace apretar los dientes y muchas veces pensamos que es un problema fisiológico y en realidad es un problema emocional lo que nos está ocurriendo. Si vamos a la emoción, vamos al origen y hay que reconocer las emociones, hay que ponerles nombre, hay que saber qué es lo que estamos sintiendo y hay que tratar a los demás tal cual nos gustaría que nos trataran a nosotros, con ese afecto y con esa sensibilidad. Hay que enseñar una perspectiva positiva a nuestros alumnos, reconocer lo positivo que tienen a su alrededor para que hagan de este mundo un mundo mejor y para que reconozcan todo lo positivo también en los demás. Tenemos que hacer que nuestros alumnos también participen en la comunidad, que puedan tener una red de apoyo, que la escuela no trabaje de manera aislada, que la familia no trabaje de manera aislada. Familia y escuela deben estar unidos, no deben estar enfrente, deben trabajar al lado, no deben trabajar enfrentados, deben estar unidos y deben de ser aliados. Y no solo familia y escuela, sino todo el barrio, el museo, la plaza, los vecinos, la tienda del vendedor de al lado, el que venda arepas, cualquier persona, todos los que están alrededor son una red de apoyo para ese menor. Debemos de trabajar en comunidad.
¿Qué podemos hacer con las familias para ayudarles, para que esto no suceda? Pues darles información, ofrecer escuela de padres, reunirnos con los padres, enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es un abuso, qué es una violación, por qué ocurre, sensibilizar a las personas, a las familias, que tomen conciencia de que eso no se puede realizar, que a la infancia hay que respetarla, que son vulnerables y que son los adultos del futuro, que no podemos hacerles daño, porque si no eso repercutirá en su futuro. Mejorar las habilidades comunicativas, enseñarle a la familia a relacionarse de manera más efectiva y más afectiva también, y aumentar todos los recursos que podamos para prevenir ese maltrato y para detectar esas situaciones de maltrato. Y con los alumnos, como os decía, ofrecerles modelos de relación adecuados, de respeto mutuo, de confianza, de compromiso, descubrir la relación entre el afecto y la sexualidad. Es decir, que ellos no guarden secretos, porque a veces un niño puede pensar que cuando ha sufrido un abuso o una violación sexual y le dicen tú esto no lo puedes contar, eso es un secreto. Tiene que aprender a diferenciar que eso no es un secreto, que eso es una emoción, que eso le genera una emoción negativa, que eso no le genera una emoción positiva. Es decir, este niño puede guardarle un secreto a su amiguito de cualquier cosa que se les ocurra a ellos y el amiguito le diga no lo cuentes a nadie, esto es un secreto, y eso bueno, pues es un secreto y lo puede guardar. Pero si un adulto le está haciendo daño o si un adulto le está haciendo algo que a él no le gusta y que además le está generando emociones negativas, eso el niño debe de entender que no es un secreto y que lo debe de contar. Y además debemos hacer que los alumnos diferencien entre los contactos que son adecuados de aquellos contactos que son inadecuados. Es decir, aquellos que le hacen sentir bien de aquellos que le hacen sentir mal. Un poco como lo mismo que os comentaba de diferenciar los secretos. Por lo tanto, yo tengo establecida una regla muy fácil de recordar que yo le llamo la regla de las 4 R's. Es decir, en primer lugar, recordar, es decir, conocer y memorizar todos los conocimientos acerca de este tema para dar la mayor información posible a las familias, para poder generar una campaña de prevención, porque el abuso sexual infantil cuando se comete ya no hay solución, es decir, a ver, hay solución, claro que hay solución, apartar al niño del agresor, etcétera, etcétera, tratar al niño de manera psicológica, todas estas cosas, sí, pero para que eso no ocurra, o sea, lo importante es que eso no ocurra, lo más importante de todo. Por lo tanto, para eso necesitamos saber del tema y poder prevenir, porque teniendo conocimientos sobre el tema podremos hablar a las familias, podremos hablar a la sociedad, hablaremos con conocimiento de causa, se nos escuchará y podremos realizar una campaña de prevención. En esto del abuso sexual y de la violación sexual, lo más importante es la prevención, para que eso no ocurra, para que eso no suceda, porque una vez sucedido, por supuesto que hay que trabajar con el niño, por supuesto que hay múltiples recursos para poder trabajar, pero el niño ya va a tener una huella para toda su vida y lo importante es que eso no ocurra. Reconocer y identificar esas situaciones de riesgo. Es muy importante que como docentes, como docentes, como maestros, como ciudadanos, identifiquemos cuáles son las situaciones de riesgo que pueden llevar a ese niño a sufrir un abuso sexual o a ser víctima de violación sexual. Resistir. Y con resistir me refiero a que el niño sepa autoprotegerse, es decir, darle pautas para que sepa que eso no está bien o de que eso no lo puede consentir o de que eso lo tiene que comunicar o de que esto no es un secreto, porque todas esas cosas, si el niño sabe que las tiene que hacer, le van a proteger, le van a autoproteger, porque enseguida va a haber un adulto, un docente, un maestro, una madre que lo va a ayudar. O sea, porque se va a conocer el tema. Entonces, muy importante esas habilidades de autoprotección que nos van a permitir resistir, es decir, enfrentarnos a ese abuso sexual y esa violación, a esa violencia sexual. Y relatar, es decir, en cuanto ocurra algo, contarlo. Hay que buscar a un adulto, hay que explicarle a un adulto, hay que buscar ayuda, alguien de confianza, ¿vale? Para contarle ese abuso que hemos sufrido cuando se haya producido. ¿Cómo vamos a trabajar? Fijaros, yo digo 3 criterios para trabajar porque yo siempre les digo a los niños y a las niñas que los besos, las caricias y los abrazos por supuesto que son buenos y por supuesto que forman parte de las relaciones afectivas. Todas las personas los necesitamos, somos seres en relación y tenemos que aprender a darlos y a recibirlos.
como ese reconocimiento que son a nuestra valía y como esa manifestación de amor hacia el otro. Pero esos besos, esos abrazos y esas caricias se hacen a gente que conocemos y a gente que queremos, no a desconocidos. El hecho, no las o sea, a las personas que no conocemos no podemos abrazarlas, sobre todo cuando somos niños, y que se pueden negar sin problema, o sea, que no hay ningún problema porque se nieguen a abrazar a alguien que no conocen. Es preferible que se nieguen a abrazar a alguien que no conocen que por abrazar a todo el mundo y por ser incautos caigan en las manos de algún abusador sexual. El contacto físico, además, nunca tiene que forzarse. Ni ellos tienen que obligar a nadie a que les bese o que les abrace, ni tampoco tienen que dejar que otra persona les bese, les acaricie y les abrace si ellos no quieren. Y, muy importante también, antes de tocar a otra persona o de que otra persona les toque, siempre van a tener que pedir permiso o preguntarle si le gustaría o no que le diera un abrazo para no herirla. Porque ellos van a tener siempre derecho a decir que no, y eso es importante. Tienen que saber que pueden decir que no quieren ser tocados, que no quieren ser abrazados, y no pasa nada, tienen derecho a decir que no. Porque las consecuencias del abuso sexual, ya lo hemos comentado un poquito anteriormente, pero vemos cómo influyen en mayor o menor medida y cómo tienen mayores o menores consecuencias o consecuencias más severas, ¿vale? Cuando han sido víctimas de violencia sexual durante mucho tiempo y de manera repetitiva, esas consecuencias son más duras y más severas. Y hemos hablado un poquito antes que generalmente pues son personas que cuando son adultas tienen sentimientos de culpa, de vergüenza, pueden desarrollar diferentes desórdenes psíquicos, pueden desligarse incluso de la realidad, pueden generar una despersonalización. Se conoce como despersonalización, es decir, yo tengo que generar como un doble yo para poder vivir, es decir, yo soy yo y genero como una despersonalización, es decir, la que fue violada, la que fue abusada no soy yo, porque si tengo que ponerle, es como si otra persona saliese de mí, eso se lo han hecho a otra persona, no me lo han hecho a mí para yo dejar de sufrir. Eso es una despersonalización y forma parte de uno de los desórdenes psíquicos. Eso lo sufren mucho las mujeres que son víctimas de trata sexual, es decir, mujeres que vienen, por ejemplo, mujeres de Europa del Este, mujeres incluso de Sudamérica también, mujeres de África, que vienen a ciertos países, incluso a España, engañadas, diciéndoles que van a trabajar, que van a tener dinero para mantener a su familia, y son víctimas de esa trata de blancas, que se llama, de esa trata sexual, y llegan a España, por ejemplo, o a cualquier país, y las obligan, es una mafia que las obliga a prostituirse. Para obligarlas a prostituirse, lo que hacen con estas mujeres es encerrarlas en una habitación donde no hay ventanas para que pierdan la noción del tiempo, donde son abusadas sexualmente por varios hombres, donde son drogadas, donde son castigadas físicamente, es decir, reciben palizas, hasta que les generan con todos esos malos tratos un desorden psíquico de despersonalización para desligarse de la realidad. Es decir, esa mujer tiene que pensar que la persona que ejerce la prostitución no es ella, sino que es como una actriz que está haciendo esto, porque si no el sufrimiento es tan brutal en esa persona que si no llega a que de alguna forma esa despersonalización es como un mecanismo de defensa que tiene su organismo para poder salir adelante, porque si no morirían pensando que son ellas las que están haciendo eso. Es como que se tienen que crear una doble personalidad, por explicarlo así un poquito. Os he puesto, con esto finalizaríamos por hoy, no sé qué hora es, a ver si vamos bien de tiempo, si son, aquí en España son las 12, pero vamos a ver, como tenemos creo que media horita o así, vamos a poner esta canción. Es una canción que habla del maltrato, no solamente hacia la infancia, sino también hacia la mujer en general, que se llama La Puerta Violeta. El color violeta es el color de la mujer, es el color de no a la violencia, no a la violencia de género y no a la violencia sexual tampoco. La voy a poner, la vamos a escuchar, la canción, no sé, a ver si puedo, ay, no la puedo poner desde aquí, a ver si puedo, si la puedo, ay. No sé si podéis, a ver, esperad. Aquí tengo la letra, pero no sé si vosotras la podréis poner en
en clase porque no puedo yo... No puedo ponerla para ponerla... Espera un segundín para poner la canción con el link. A ver si pongo así. No puedo, ¿no? No, es que desabierto. Ah, ok. A ver. Ahora. Ahora. ¿Se ve? ¿Podéis ver la pantalla? Sí, señora. ¿Sí? ¿Podéis ver la canción? Sí. ¿Y la oís? Sí, sí, sí. Sí que la ven. Ok, vamos allá. Disculpa, no se escucha. No se escucha. ¿Escucháis la canción? ¿Podéis escucharla? No, no la escucháis. Ay, cariño, no la escuchan. A ver, un segundín a ver si podemos solucionarlo. ¿Ahora? Tampoco. No, no. No podemos. Ahora vídeo compartir. A ver. No. Bueno. Vale. Bueno, no podemos... Espera, que no puedo... ¿Cómo quito ahora la canción? ¿Y si la ponemos subtitulada? Ah, bueno, pero no la escucharán la música. Vale, pues nada. No pasa nada. Tengo la letra. No, ponemos el power. ¿Dónde está? Aquí. ¿No? Se ha salido. Un segundín que estamos teniendo problemas técnicos. Ahora. A ver. Pues sí, ahora sí que se ve. Bueno, no la podéis escuchar la canción, pero la canción la podéis buscar en internet. Se llama La Puerta Violeta y es de Rosalén, que supongo que sí que la conoceréis, y tenemos la letra también aquí, ¿vale? Que, bueno, la podéis escuchar. A mí ahora lo que me gustaría mucho, bueno, sobre todo porque la letra además es muy bonita, aquí en España fue una letra que fue como el himno de la violencia de género y el himno de la violencia sexual también, porque lo que está diciendo la canción, pues eso, una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar, hay un monstruo gris en la Hola. cocina. ¿Sí? ¿Me oyes? Vamos a intentar ¿Ponerla? ponerla desde acá. Ah, ok, perfecto. Vale. Por favor, ¿puede dejar de compartir usted? Espera. A ver, espera un segundín. A ver, que no puedo. Espera, que no puedo. Voy. Aquí. ¿Ahora? No. Ay, no puedo. Espera que no puedo.
No lo puedo quitar. De todas formas, no os preocupéis. No os preocupéis, la podéis escuchar en otra ocasión. Si queréis la comentamos un poquito y así después podemos abrir un poco de debate para hablar también sobre el tema, si os parece, y vemos qué es lo que veremos también para el próximo viernes, que también estaremos reunidos. La canción, en realidad, bueno, lo que dice es un poco esto, pues que hay una niña que no quiere hablar, hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar, y tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar, una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. La puerta violeta, recordad que yo os comentaba que el violeta es el color de la violencia. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Un poco la canción lo que viene a decir es cómo se siente una víctima de abuso sexual o de violencia sexual. Por último, el próximo día, que será el viernes 23, me voy a reunir otra vez con vosotras y vamos a ver la violencia sexual, pero en este caso en adolescentes. Cómo ayudar a aquellos que han sido víctimas de violencia sexual, cómo podemos planificar, hacer una planificación didáctica para trabajar esa educación sexual en el aula. Os pasaré también materiales y guías didácticas, enlaces para que tengáis enlaces de acceso a diferentes materiales y a diferentes guías didácticas para poder trabajar en el aula. Y haremos dudas, preguntas y aportaciones, como hoy también. Ahora sí que me gustaría, en el ratito que nos queda, en los 20-25 minutitos que tenemos, de generar un espacio de diálogo y de reflexión sobre el tema que hemos visto, y si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o queréis ver algo o queréis saber algo, alguna de las cosas que yo no haya podido contar o que no os haya podido decir, me lo comentáis y lo vemos para la siguiente clase. Así que ahora... Hola, profe. Profe, yo tenía una duda sobre la despersonalización. ¿Es parecida al trastorno de personalidad múltiple? No exactamente, no. La despersonalización es lo más parecida a una desrealización. Es decir, en el trastorno de personalidad múltiple, la persona puede adoptar múltiples personalidades. Es decir, se puede comportar de una forma, de otra. Es decir, podrían haber como 4 o 5 personalidades dentro de ella. Unas veces está contenta por una situación y otras veces por la misma situación puede estar enfadada, y otras veces es una persona como muy cambiante. Una persona que parece como que tiene muchas personas dentro de ella. Pero la despersonalización es como que tú te creas otro tú. Es como que haces como que te desdoblas para no sufrir. Es decir, en las personas, en las mujeres estas que os comentaba, que son víctimas de la trata de blancas, que las utilizan engañadas para ejercer la prostitución, estas mujeres lo que hacen es les crean una despersonalización para que la prostituta sea una y la mujer, por ejemplo, yo me llamo Loles, prostituta, soy una persona, pero no soy la Loles que está aquí, ¿me entendéis? Porque si no, sufriría. Es decir, si yo soy la misma, la que ejerce la prostitución, que la que está aquí... Mi mamá es súper intensa. ¿El qué? Ya Si yo fuese la misma, sufriría. Entonces, como mecanismo de defensa, mi mente genera como otra persona. Como que yo no soy yo la que está haciendo esto, pero es como una doble personalidad, podríamos decir en este caso, no múltiple. Sería como una doble personalidad. Es decir, yo y mi otro yo. No sé si me explico. Hola. Hola, buenas tardes. Primero que todo quería agradecerle, la verdad que me parece muy interesante la charla. Y quería preguntarle, usted ahorita dijo que un niño pequeño no puede inventarse un abuso sexual, pero ¿qué pasa si el niño es mayor de 9 años? Si él manifiesta y pueden decir que se está inventando o no.
Si el niño no ha estado sometido a visualizaciones de conductas sexuales en su casa, es decir, si el niño no ha visto a sus papás mantener relaciones sexuales o no ha visto a su papá abusar de su mamá o a través de malos tratos, etcétera, el niño no tiene ni idea de lo que es una relación sexual, porque no lo ha visto en ningún lugar. Ahora, ojo, porque a día de hoy los niños con el móvil lo primero que hacen es buscar diferentes cosas que están relacionadas, diferentes terminologías que están relacionadas con la sexualidad. Y hoy en día, pues es fácil que un niño de 9 años que tenga acceso a un móvil y a internet, es fácil que sepa de cosas. Es decir, que ahí puede, si tiene el móvil, puede ser que él haya visto cosas en el móvil que pueden... Necesitaba que entraras y que te registraras ahí. A ver si te consigo A ver. ¿Me oyes, Laura? Sí. Si el niño tiene móvil es fácil que ahí sí que pueda inventar, pero si es un niño que no tiene móvil, un niño de 4 añitos, que no ha visto nada, que no sabe nada de lo que es una relación sexual, es muy difícil que él se invente que a él le han hecho hacer algo o que a él le han dicho que tiene que hacer algo o que a él le han dicho... Es muy difícil que se lo invente. Normalmente el niño te va a contar la verdad. Ahora, si ese niño es un niño que tiene mucha imaginación, que tiene móvil, que tiene 9 años, que ha estado viendo vídeos o ha estado viendo pornografía, porque si vosotras buscáis sexo o sexualidad en el Google, lo primero que os van a aparecer son páginas de pornografía, vídeos de pornografía. Es brutal, cuando en realidad la sexología y la sexualidad es algo que se debería de conocer, es algo de lo que se debería de hablar para prevenir los abusos sexuales. Sin embargo, si tú buscas sexualidad o buscas sexo en Google, lo primero que aparecen son vídeos de pornografía. Películas porno que son favorecen al patriarcado, son el caldo de cultivo de la violencia de género cuando somos adultos, etcétera, etcétera, porque la mujer es objeto en todos los vídeos de pornografía. O sea, a la mujer no hay un respeto hacia la mujer en esos vídeos. Y la mayor parte de las actrices que se prestan a estas películas de porno no son actrices, son mujeres víctimas de trata. Es decir, no son mujeres que lo hacen por gusto, no son mujeres que quieren. Es verdad que sí que hay actrices, alguna hay, pero no todas ni la gran mayoría, sino que muchas de ellas son obligadas a ejercer la prostitución de esta forma a través de las películas. Entonces, sí que es verdad que si tiene 9 años podría ser que se diera el caso que a través del móvil que él haya buscado sexo o sexualidad o cualquier cosa por curiosidad, porque los niños también tienen curiosidad, por eso es importante la educación sexual, y haya visto alguna cosa y pueda inventar. Pero generalmente si son más pequeños o no tienen móvil es muy difícil que ellos sin haber visto nada y que sin saber nada inventen porque sí. O sea, habría que valorar. Por eso os digo que un indicador solo no es motivo de que este niño haya sido abusado sexualmente o sea víctima de violencia, pero sí que nos tiene que hacer estar al tanto, estar alerta y ver si se da algún indicador más que nos dé lugar a pensar que haya algo más ahí. Loles, buena tarde. ¡Ay, Buena noche María para Alex! ti. Buena noche para ti. Buena ¡Qué tarde alegría! para todos nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Muy alegre de verte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por compartir tu conocimiento con nosotros, y en esta clase espejo nos va a permitir aprender muchas cosas que si las sabemos, reafirmamos conocimientos, y si no, serán nuestras experiencias. Quiero que hablemos un poquito sobre un asunto que hay como una tendencia, a ver, ¿tú qué nos puedes explicar? Que cuando un niño o niña o adolescente ha sido víctima de abuso, replica. Es posible que replique el abuso y sea un maltratador, o también abuse a sus propios compañeros de clase o de jardín si está, o en la casa, o a su hermano. Entonces, si esto es un mito o si realmente tiene alguna incidencia dentro de lo que estamos trabajando del abuso. Exacto. Mira, lo que comentaba anteriormente es esto, que generalmente todos los que son violadores o abusadores sexuales en su infancia han sido abusados sexualmente o violados.
eso es casi siempre, pero no siempre, no podríamos generalizar, porque por ejemplo lo que yo comentaba antes es que hay un autor que si lo buscáis, Boris Cyrulnik, que escribió un libro que se llama Los patitos feos y que acuñó el término de resiliencia. Este niño fue un niño que fue abusado porque sus papás murieron en los campos de concentración nazis. Entonces él estuvo de orfanato en orfanato, pasó su vida de orfanato en orfanato y en los orfanatos fue abusado y violado. Este niño cuando se hizo mayor fue psiquiatra, escribió este libro y habló de la resiliencia, de esa capacidad que tenemos todo ser humano de sobreponernos al dolor y no crear a otra persona el dolor que a nosotros nos crearon. Eso dijéramos que es la resiliencia. Entonces, él habla de ese término, acuña el término de resiliencia y él dice, no todas las personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia tienen por qué replicar ese patrón, pero obviamente se da en muchos casos y lo vemos estadísticamente en muchos casos, como muchos de los adultos abusadores o violadores en su infancia han sido abusados. O sea, sí que hay una prevalencia alta, una estadística alta de esto, pero no siempre, no podría generalizar porque no siempre es así. Hay gente que ha sido abusada y después ha ayudado a otras personas a que no les ocurra eso. Y aunque sí que es verdad que también existe, por otro lado, la escalera de la violencia, es decir, a mí me hacen esto y yo esto se lo hago a otra persona. Pero no siempre, y yo quiero pensar en la bondad del ser humano, no siempre es así y muchas veces pues esas personas que han sido víctimas ayudan a otras personas a que no lo sean. Pero sí que es verdad que hay una prevalencia en la violencia. Pero cuando son adultos, pero de niño a niño, ¿se puede hacer esa réplica? De niño a niño a veces también se puede hacer esa réplica, sí, porque incluso cuando un papá, por ejemplo, hay maltrato físico hacia la mamá tiende a maltratar a veces a los niños porque ella ha sido maltratada por el papá y el niño tiende a maltratar al hermano más pequeño y el hermano más pequeño tiende a maltratar al perro o al gato o a la mascota que tengan. Es decir, sí que se produce una escalera de violencia. Es decir, a mí me hacen daño, yo hago daño al que tengo por debajo de mí en esa escala jerárquica y el que tengo por debajo de mí hace daño al siguiente y así y así. O sea, eso sí que es fácil que pueda ocurrir y sobre todo en la infancia porque ellos no saben, incluso si a ellos les hacen algo, ellos no entienden si eso está bien o está mal porque no hay una educación sexual que les diga, no, esto no es correcto o esto sí que es correcto y lo replican porque es lo que viven en su casa. Al final los niños son el reflejo de lo que ven también en sus casas y reproducen aquello que ven. Por eso yo siempre digo que a nosotros como maestros y como educadores, los niños no aprenden de lo que les decimos, aprenden de nosotros, somos ejemplo y modelo y todo aquello que ven lo replican. Por eso tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser un modelo para ellos porque es de esa forma en la que ellos van a aprender. Si ellos en su casa ven malos tratos, es fácil que repliquen eso. Yo siempre digo, cuando veía a un niño que se sentaba y a lo mejor ponía los pies en una mesa o cualquier cosa, yo decía, ese niño lo hace porque su papá lo hace en casa. Claro. Y cuando tú te reúnes con la mamá y le preguntas, ¿tu marido pone los pies encima de la mesa en casa? Te dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, porque tu hijo lo hace también en clase. O sea, quiero decir, al final ellos reproducen ese modelo, entonces sí que se puede dar que si un niño, eso puede ser uno de los indicadores, que si este niño está abusando de otros, es posible que él sea abusado también, entonces hay que estar atentos a eso. En algún momento de algunas de las entrevistas con niños también en los preescolares donde yo trabajé, al levantar las narrativas, alguno de los niños contaba de que había sentido, no decía la palabra placer, pero que le había gustado. Entonces él no se sentía abusado, sino que le había gustado y ya después era como una sensación de por qué permití que me hicieran o por qué me gustó dentro de lo que sentí en mi cuerpo. Entonces también es ahí una dualidad en los niños. Claro, sobre todo porque a lo mejor si han sido abusados, porque los abusos sexuales es alucinante las estadísticas cuando te pones a ver cómo la mayor parte de niños que han sido abusados por gente de su entorno más próximo. Es decir, su papá, su vecino, su tío. Entonces, estos niños quieren a su papá. O sea, ahí este niño tiene un conflicto de lealtades. Es decir, lo que mi papá me hace no puede ser malo, porque es mi papá. Si es mi papá,
tiene que ser bueno. Si es mi abuelito, si es mi vecino, que son la gente que me conoce, tiene que ser algo bueno, no puede ser algo malo. Entonces al niño se le genera un conflicto de lealtades, porque ahí dice, si esto es bueno, yo me tengo que sentir bien o tengo que pensar que esto es lo bueno, que esto a mí me gusta o esto está bien. Entonces tiene que entender que eso no es lo correcto, porque ellos muchas veces no saben, no te saben expresar, no saben explicar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Todo eso son valores que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? El valor de la justicia, de la bondad, de lo que es bueno, de lo que es injusto, todo eso lo vamos aprendiendo. Entonces, sí, pero sí que se pueden dar esas cosas. Ok. Mm. Gracias, Lole. Sí. Gracias. Ay, me ha encantado verte, A María mí Lady. también. Saludos a Besito. Xavi. Sí. Profe Lole, Dime. queremos agradecerle por ese espacio que nos está brindando, pues a las futuras profesoras, maestras, porque es uno de los temas que se nos puede presentar en la vida diaria o en nuestro contexto educativo, etcétera. Lo tendremos muy en cuenta, tanto los indicadores y el comportamiento de los estudiantes para pues, estar alerta. Muchas gracias, ha sido un placer, el placer ha sido mío, me ha encantado compartir todo esto con vosotras. Yo siempre digo que todo el conocimiento que no se comparte no sirve para nada, entonces es necesario compartir el conocimiento y creo que es positivo también para vosotras y es positivo para vuestra realidad. Yo estuve en Medellín hace poquito, cuando estuve con María Lady, con Nora, con Maribel, con Julia, con muchas profes, con María Isabel, con muchas profes encantadoras, con Alba, y bueno, y vi en Medellín muchos carteles que ponía ojos en todas partes, por favor no lleven a los turistas a zonas donde hay abuso sexual. Hay zonas en las que se abusa de los niños, no solo en Colombia, en muchas partes del mundo. Hay zonas donde los niños son víctimas de esa explotación sexual, de pornografía, ahora a través de las redes también. Veremos en otra de las clases cómo las redes también están haciendo mucho daño, cómo a través de las redes también se está ejerciendo agresiones y abusos sexuales hacia la infancia, cómo eso les puede perjudicar también. Y bueno, y en definitiva, claro, en definitiva debemos de proteger a los niños, a la infancia, porque nadie se merece sufrir un daño tan profundo y que deja una herida a un nivel emocional tan fuerte como es la violencia sexual y el abuso sexual en la infancia. Gracias, Lole. De verdad que un placer tenerte en el grupo y que nos puedas aportar tantísimo para estas maestras en formación, no solo como maestras, como madres, como amigas, como vecinas, como tías. Infinitas gracias y muy interesante la temática que vamos a asumir en el próximo encuentro. Quedan todos cordialmente invitados. De todo corazón, infinitas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, para mí ha sido un placer. Seguiremos el próximo viernes con la charla de adolescentes y con los recursos didácticos, guías didácticas y todo el material que tengo preparado para vosotras, para compartirlo con vosotras, para que tengáis un montón de material de manera gratuita y además si queréis incluso podemos hacer otra parte más de educación emocional, de cómo trabajar las emociones con estos niños que han sido dañados, que tienen el alma rota, que les han hecho daño, que la vida los ha tratado de manera injusta y cómo podemos poner nuestro granito de arena, cómo podemos poner esa caricia en el alma para que estas criaturas pues, puedan vivir lo mejor posible y curar esa emoción al máximo. Bueno, muchas gracias, me despido de todas vosotras. Ha sido un placer y nos vemos el próximo viernes. Bueno, descansa. ¿Ya qué horas tienes allá? ¿La 1? 12:30 de la noche. 12:30, perfecto, descansa. Saludos a Xavi. Yo los saludo de vuestra parte. Un besito. Un beso. Nora, no he podido ingresar a la asistencia. ¿Qué puedo hacer?
Laura, buena noche. Hola.